Una vez más, el privilegio, el honor de poder contar con esta gran mujer uruguaya, escritora, investigadora, tremenda señora, Mercedes Vigil. ¿Cómo le va, Mercedes? Gusto de saludarla. Buenas tardes, es un placer de estar con ustedes, hablando de un gran libro, un libro que es un libro que se adelantó a todos los tiempos, ¿no? 1984. El libro lleva ese título, ¿verdad? Lleva ese título, es de George Orwell, que lo publicó en 1949, lo escribió un año antes. Es un grupo de 3 novelas distópicas. Antes había publicado Rebelión en la Granja, que también fue muy conocido, y en el que ya vaticina lo que él prevé que va a ser el mundo. No olvidemos que él escribe en un mundo, en una Europa absolutamente totalitaria, Hitler, Mussolini, Stalin, el problema de la guerra civil española en la que luchó, porque Orwell era trotskista y siendo muy joven se fue a lo que él decía, a matar fascistas a Barcelona, y cuando llegó a Barcelona terminó escapando de Barcelona porque casi lo matan el grupo de Stalin, porque te acuerdas cuando tuvo el entredicho Stalin con Trotsky, mandó matar a todos los trotskistas. Pero lo más importante de este hombre, que lo describe en un libro que se llama Homenaje a Cataluña, que es el menos conocido, es que él, que era un libre pensador, un idealista, y que creyó a pie juntillas lo que la prensa europea contaba sobre los totalitarismos, esto es, los intelectuales europeos, por eso él va a ser tan crítico con la honradez intelectual a posteriori. Los intelectuales hicieron como hicieron en casi toda América, hicieron una leyenda de bondad sobre el socialismo y sobre el comunismo, y denostaban solamente los autoritarismos de derecha. Cuando llega a Cataluña se da cuenta que los fascistas y los estalinistas eran igual de asesinos y estaban en los extremos igual. Entonces esto lo va a volcar en este libro, que es una hoja de ruta. Fíjate tú una cosa, escribió en el 48, lo publicó en el 49, la escuela de Frankfurt recién estaba en sus albores, esto es, los idealistas del marxismo cultural estaban en pañales, y Antonio Gramsci, si bien había fallecido hace unos años, nunca se conocieron y nunca conoció su obra. O sea que la obra esta de George Orwell es cuando yo te resuma en 2 o 3 frases lo que fue esta obra, te vas a dar cuenta no solo que pasó, que está pasando en el mundo, sino que está pasando en la vereda de enfrente, en donde está la radio. Está pasando acá, la vemos todos los días. Fíjate tú que es un mundo distópico. Una novela distópica es todo lo contrario de una novela utópica. Una novela distópica plantea una realidad a futuro terrorífica, digamos, no es lo contrario de la utopía. Y en esta sociedad absolutamente gobernada por el gran hermano, Big Brother, le llama él, el personaje Winston Smith, nos va a contar cómo vive unos 60, 70 años en esa sociedad que cuenta con 4 ministerios. El Ministerio del Amor, que se encarga de que las personas no desarrollen sociedades interpersonales y de hacerles creer a los ciudadanos que lo peor es, solo pueden tener relaciones amorosas cuando el partido lo decide, y les enseñan por medio de la educación que las relaciones con una pareja o con sus padres o con sus hijos es relacionarse con el enemigo. Entonces es mejor estar solo. Todo esto viene, por supuesto, de la teoría de Engels, la teoría de la familia, ¿no? De destruir todo. Pero además este Ministerio del Amor, que se encarga de que nadie viva amor, organiza todo cada tanto la Semana del Odio. Entonces llama a cantantes, actores, para que transmitan mensajes de odio, ¿no es cierto? Esto es el encono en las sociedades del uno con el otro. Después está el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de racionar la comida en una sociedad en la que la gente pasa hambre, por eso los nombres opuestos. El Ministerio de la Paz, que se encarga de hacer guerra, porque una de las características de este mundo distópico es que hay que mantener a las masas ocupadas con alguna guerra, guerras pequeñas entre familiares,
pero también guerras grandes. Y después el más importante es el que quizás motivó tu llamada, es el Ministerio de la Verdad, que está organizado por la Policía del Pensamiento. Y esto es muy importante, y por qué te vas a dar cuenta que pasa acá todos los días y lleva pasando mucho tiempo, y ya Orwell lo advirtió en 1948. El tema central es la puja por la memoria. La memoria está en disputa, y el Ministerio de la Verdad se apropia de la memoria en este mundo distópico porque sabe que borrar el pasado llega a prohibir los libros, pero además en la historia escribe que nunca existieron. Y a través de un sistema que lo cuenta Orwell de pantallas, por eso el Gran Hermano, el juego de Gran Hermano se llamó así, ponían pantallas en las cuales te vigilaban permanentemente en cada una de tus habitaciones y en la ciudad, pero además cuando no te vigilaban pasaban recordatorios de que la verdad era la que inventaba el Ministerio de la Verdad. Por eso siempre cuando hablamos de la memoria, quien se apropia de la historia de la memoria de un pueblo, maneja el presente y digita el pasado, ¿no es cierto? Entonces, es lo que Orwell describe un totalitarismo mental, porque tiende a eliminar al ser humano, al individuo. Lo tiene que subsumir en colectivos, en tribus, para así el individuo queda absolutamente manipulable por este Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento, que naturaliza las torturas y las muertes siempre en aras de un bien superior. Y la base central de todo esto es la mentira, es usar la neolengua y usar la mentira. Fíjate tú que acá existe, Orwell habla inclusive de un idioma, repetir que lo blanco es negro tantas veces hasta que se convierta en realidad. Y fíjate tú que Orwell no conoció a Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler. Este hombre fue realmente un adelantado. Y hoy eso rige tanto de repetir una mentira. Tú fíjate una cosa, las bases de ese mundo distópico eran: la guerra es la paz, la ignorancia es nuestro poder y la libertad es la esclavitud. Y eso rige tan ahora que tú fíjate una cosa, el otro día estaba mirando, por ejemplo, Nicaragua es un país que sufre un socialismo feroz hace 40 años, la muerte, la hambruna y las torturas son permanentes, y sin embargo la revolución se llama la revolución del amor, bien orwelliano. No sé si me explico, sí, pero repetir desde las masas que eso es el amor. Es más, el cambio en la neolengua de la que se aprovecha este ministerio. Tú fíjate una cosa, por ejemplo, en la Alemania Oriental, cuando hicieron el oprobioso muro de Berlín, le llamaron el muro antifascista y le decían a la población de mañana, de tarde y de noche que el muro lo habían hecho para que los fascistas no entraran. Y ya estaban adentro. En la vida real. Claro. Cuando nadie murió por entrar a la Europa comunista, todos morían por salir. Entonces, esto nos tiene que llevar, por eso digo que hay que leer porque está todo escrito. Esto nos tiene que... otra cosa, ahora vivimos la política de la cancelación. Yo digo algo en la radio que no le gusta a alguna de las tribus hegemónicas y te levantan el cancelaron el programa. Te cancelen. Bueno, Orwell dijo que eso, que lo definía exactamente, se llamaba la vaporización. ¿No es cierto? La vaporización. Porque había que mantener las ideas hegemónicas. Y una de las cosas que defiende Orwell a través de toda la obra es el derecho a disentir. El ministerio de la verdad, a través de la policía del pensamiento, lo había absolutamente coartado. Porque además, fíjate tú una cosa, que no se podía disentir, pero no se podía disentir ni ya en ideas ni en forma de gobierno. El gobierno estaba dirigido por un partido, todo el libro es una clara alusión al estalinismo, ¿no? Pero critica todos los totalitarismos, no solo el comunista. Estaba dirigido por la gente del partido, oligarcas privilegiados que formaban el 2%. Pero lo peor
visto en los videos de mi canal y entren que los van a ver, es que de tanto repetir desde el Ministerio de la Verdad y de llenar las calles y las escuelas y todo de esas mentiras útiles, naturalizaron la muerte, la desaparición, la tortura, y la gente, después de varias generaciones, terminó convencida de lo que el Ministerio de la Verdad le decía. Esto es cambiar las cosas absolutamente en un colectivismo peligrosísimo. Es más, sabés que en este mundo distópico había las 24 horas del día, había 2 minutos que se llamaban los 2 minutos del odio. ¿No es cierto? Sí. Y eso me hace un poco acordar a la hora de odio que tenemos, porque no es raro que prendamos la televisión y veamos, por ejemplo, a feministas radicales o ambientalistas radicales o a grupos LGTB radicales pregonando lo mismo del Ministerio de la Verdad, que muerte al macho o muerte al indio o muerte al heterosexual. Y tú sabes que la novela esta distópica es como en la época además que fue escrita, el matar el individualismo, el sumirlo en el colectivismo, el crear la batalla permanente, el aislar al hombre. Es más, una de las cosas que recoge y que a mí me resulta bien interesante, Orwell, es cómo, y lo veo todos los días cuando sincronizo, sobre todo con los grupos feministas, ¿no? Él le hace una gran crítica a los que, embelesados con el poder, creen que denunciar una verdad ya la hace cierta por el cargo que uno representa. A veces uno cuando ve y explica que la verdad, no la verdad ontológica, no la verdad filosófica, sino la verdad social, ¿no es cierto?, tiene que tener una relación más o menos cercana con los hechos, ¿no es cierto? Eso es una de las grandes críticas y es algo que la posverdad destruyó, ¿no es cierto? Ahora todo es relativo. Y es tan real, la falta de argumentos al discrepar, la violencia. Fíjate tú que durante todo el libro la gran transgresión que hace Winsor Smith es haber encontrado una libreta en la que va escribiendo una hoja de ruta, porque no solo estaba prohibido escribir y estaban prohibidos el papel, sino que el Ministerio de la Verdad había manipulado tanto la historia que los ciudadanos creían que nunca había existido el papel ni el libro. ¿No es cierto? Entonces, yo por eso lo comparo, claro, por supuesto, hay gente del otro lado que ni siquiera entiende, porque como no leen, no entienden, ¿no? Cuando le haces la crítica o cuando haces un posteo no lo entienden, pero realmente están repitiendo. Es más, Orwell te explica cómo, y yo creo que levanté un video el otro día sobre la propaganda nazi que permitió la esterilización de los hijos de todos los soldados africanos, de las colonias africanas, alrededor de 1920, entre 1920 y 1933, cómo crear en el humor social la idea de que algo es peligroso, aunque sea totalmente inocuo, termina llevando a la gente con el tiempo a justificar matar, asesinar o cualquier cosa. Fíjate tú una cosa, las nuevas leyes que discriminan y estigmatizan al hombre, como la ley de femicidio, como la ley de acusaciones para violaciones, ahora sigue siendo y sigue en discusión en este Uruguay increíblemente atrasado como estamos, la ley de tenencia compartida. Se justifican porque hay un grupo beligerante que todos los días nos dicen desde el poder, desde la prensa y desde la política, que el hombre es malvado y es un violador en potencia, que es lo mismo que le decían en el mundo, en Oceanía, como se llamaba la Inglaterra socialista de la que nos habla Orwell, convencían al individuo que tenía que aislarse porque todo ser humano, y especialmente la pareja, era su enemigo, y que por eso además debían justificar, sin criticar, cualquier menoscabo al derecho del otro.
¿no es cierto? Se crea en el humor social y se crean sociedades inescrupulosas. Este libro es como está adelantado 100 años, porque cada uno de los capítulos, cada uno de los sucesos lo estamos viendo claramente, y lo más grave es que la gran, ¿cómo te puedo decir? No quiero decir masa porque suena despectivo, pero los ciudadanos en general no se están dando cuenta cómo entregan libertades, ¿no es cierto? Yo sabe que en el día de ayer me llevé una sorpresa porque estuve viendo y digo, algo tiene que ver con esto también Orwell, ¿no? O sea que ya se ve que lo había palpado hace muchísimos años atrás, porque me asombró ver en el Canal 5, en TNU, una entrevista, no con el fin de pedir disculpas, no, con el fin de vanagloriarlo a Jorge Zabalza. Me quedé realmente, le digo, yo no puedo creer que esté viendo este programa donde Jorge Zabalza se pinta como una persona de high class que salió a ayudar a los pobres. Yo te voy a decir algo. No es casual que eso pase además en un canal estatal. Es tristísimo. Cuando una sociedad... Y en un gobierno como el de este. Cuando pero es que esto es transversal. Cuando un gobierno adopta lo que Orwell llamaba el Ministerio de la Verdad con la puja de haber ganado la disputa de la memoria, es muy difícil cambiarlo. Y se utilizan todos los medios de comunicación, se utilizan todos los medios, es más, se utilizan hace décadas, es lo más grave, porque siempre vamos a entendernos, siempre hubo grupos reaccionarios, siempre hubo grupos que defendieron a ETA o a Sendero Luminoso, siempre hubo un reservorio generalmente intelectual, que es a donde va dirigida la mayor crítica del libro de Orwell, porque él había sido proscrito, es más, no le querían publicar los libros, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún país, porque los intelectuales y los ¿cómo te puedo decir? Los editores de los periódicos y de las editoriales eran muy izquierdistas, y entonces negaban que en Rusia se estuviera matando como se mataba, y es un guiño de Orwell cuando habla del cambio del idioma, ¿no es cierto?, y la manipulación. Recordemos que los campos de exterminio nazis, los gulags rusos, tenían nombres diversos, como campos de reordenamiento, sí, campos claro. de educación. Sí. A eso también se refiere Orwell, justamente cómo se va cambiando eso. Pero él hace una crítica enorme, y lo hemos visto acá, lo seguimos viendo, cómo la gente, los intelectuales o pseudointelectuales orgánicos, ¿no es cierto?, y cómo los periodistas, por ejemplo, murió Gadazo y le ponen represor. Sin embargo, cuando hablan de Nicolás Maduro, por ejemplo, o hablaban de Chávez, o hablan de Daniel Ortega, o hablan de Fidel Castro, se les cae el universo si llegan a decir dictador. Entonces, el líder, el presidente, qué mentira, son todos eufemismos. Por eso te digo que Orwell está presente cada vez que prendemos la tele. Y el grave problema es que tenemos una quinta columna, que ya lo hizo la primera y segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Esto es elegir personas que sean fieles a una ideología y que además escriban o sean periodistas. Entonces nos hacen la falsa idea, y acá está el Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento, como pasa en Uruguay. Yo he viajado hace años a congresos de la lengua, y la mayoría de los que iban en representación de la academia me preguntaban y no sabías ni qué habían escrito, pero sí eran representantes de un partido político y de una ideología determinada. Entonces, a través de las generaciones, y eso es lo que no se dan cuenta, ¿sabes una cosa? El otro día estaba escuchando, de tantas veces, o sea, no, yo ya lo sabía, ¿no?, cómo cuando ganaron en España hace años los partidos de derecha, para poder gobernar, le habían cedido la educación y la cultura a la izquierda. Y acá en la región pasó exactamente lo mismo, y en Uruguay está pasando, porque se creen que eso
les va a dar gobernabilidad. Y lo que no se entiende es que si regalás tu pasado, y ya lo dijo Orwell, si vos entregás la redacción de tu pasado a un bando, se te apropian del presente y se te comen el futuro. Y eso es lo que está pasando en Latinoamérica, que cada vez nos estamos alejando más del sistema democrático republicano, ¿no es cierto? Porque hay que decir democrático republicano, porque es muy interesante, porque que votemos democráticamente, pero si después tenemos los poderes cooptados y mezclados, ¿no es cierto? Y tenemos infiltrada la educación y el poder judicial y la separación, y la fiscalía se ha abrogado derechos que antes tenía el Poder Judicial, con lo cual Montesquieu marchó al cementerio, ¿no? Entonces, lo importante, me parece a mí, es que este tipo de libros, estas distopías, nos advierten de la importancia de no descuidar temas tan interesantes. Además, en el libro de Orwell, él describe específicamente que no, lo que atacaba a la policía del pensamiento era no solo las acciones contrarias al gran hermano, sino también los pensamientos. Entonces, por eso dirigían los pensamientos y digitaban los pensamientos. Y la mejor forma, lamentablemente, leyendo un libro como este te das cuenta, pero además, si tenés una poca de cultura también lo haces, la mejor forma de apoderarse del pasado, del presente y de digitar los pensamientos de un pueblo es sentarte y apropiarte de la educación y de la cultura. Y por eso supuesto. es algo que hace varias generaciones que no aparece un líder capaz de darse cuenta que ahí está la raíz de todo lo demás. Mercedes, cuánto le agradezco. Mercedes Vigil, la verdad que es qué talento. Por favor, es un placer lograr Muchísimas gracias. que la gente piense un poco. Y bueno, vamos me quedo con una cantidad de dudas, porque digo, daría la impresión que la gente del Foro de San Pablo ha leído esta novela. Lo que pasa es, no, sin lugar a dudas, el Foro de San Pablo es la herramienta, el Foro de San Pablo es la herramienta, la mano ejecutora de la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Es la mano ejecutora, porque siempre se necesita quienes elaboren. Cuando Foucault y Marcuse, en la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, decían que había que armar batallas y separarnos en tribus, bueno, necesitaban quien implementara eso. Es más, ahora, y ese es el grave problema, por eso te decía que comentarios como el de Zabalza no es raro que estén en un canal oficial, porque ahora esta quinta columna, que está pasando mucho en las redes, y yo te quiero robar un minuto. Con mucho gusto, todo suyo. Viste que en los últimos tiempos la policía del pensamiento ya tiene nombre y apellido, y ha empezado a hacer una cantidad de denuncias solo por opinar distinto o por decir cosas normales. Hay una ginecóloga, Magalí Latorre, que fue denunciada ante el Colegio Médico por decir que en la raza humana los únicos que pueden procrear son las hembras. Aunque te parezca mentira, el Colegio Médico recogió esta denuncia. Pero hay varias denuncias por ahí. Y te quería comentar que a mí se me ocurrió el otro día, tenía un grupo de investigadores y abogados que están trabajando en el tema para ver si se para esto, porque yo siempre digo, cuando Adolfito empieza a crecer, después cómo lo parás. Sí. Y yo, tú sabes que les di la idea y están investigando, porque una cosa es Zabalza solo hablando en un programa, otra cosa es una feminista histérica en las redes acusando y acosando, y otra cosa es cuando aparecen en varias denuncias de este tipo y varios acosos, siempre el 80% son los mismos nombres, pero además de ser los mismos nombres, todos los personajes revistan un cargo en algún lugar del Estado, con lo cual, y eso se le sugería a los abogados investigadores que trabajan en el tema para detener esta andanada, es importante empezarse a defender estudiando si del otro lado no hay una quinta columna paraestatal. Es muy posible. A la que estamos financiando, pero es mucho más grave. Sí. Y yo
le planteé a los juristas que empezaran a investigar si en el derecho positivo uruguayo y si en convenios internacionales no hay un delito mucho más grave cuando se forma disimuladamente una quinta columna financiada de diversas formas por el Estado de gente que se dedica a acosar, denunciadores seriales y todo ese tipo de cosas. Por eso te digo que la policía del pensamiento es orgánica y cuando se impregna en el mismo estado, como decía Dodd, hay que pararse de lleno porque el autoritarismo cuando se desborda, y ya lo hemos visto en el siglo XX, es muy difícil de parar. Lamentablemente, pienso que estamos obligados a repetir nuestra misma historia. Cada vez que tenemos dificultades grandes donde estamos perdiendo no solamente el pensamiento, la libertad, en fin, todo a donde... No, pero yo no soy pesimista porque ¿sabés lo que tenemos? A ver. Hoy tenemos las redes, hoy está mi canal, yo tengo miles de suscriptores y la gente que lee en el diario noticias falsas, porque hoy los periódicos está implicada su línea editorial, ¿no es cierto? Yo quiero hablar de eso luego. Cuando van a los canales y a las redes, yo tengo infinidad de videos en el que doy datos y páginas, inclusive el otro día puse una captura, hay páginas de Óptigo. Estamos en otra época. Yo recuerdo cuando era joven, y eso que ya no estábamos tan... Yo recuerdo antes de la caída del muro de Berlín, bastante antes, en los 70 y en los 80, venía Rondin Arismendi y nos contaba en televisión lo bello que era, todo lo divino que era el socialismo. Sin embargo, ahora, con un clic y 5 minutos en la red, estás viendo, por ejemplo, en Cuba fusilamientos. Entonces, lo que está pasando, el hambre que está pasando en Nicaragua, Venezuela, activo, en estos últimos años, si bien podemos repetir la historia, porque yo siempre digo que cada 90, 100 años la historia vuelve a tener grupos totalitarios e ideas totalitarias, ahora la sociedad civil tiene otros escapes que antes no tenía. Y aprovecho para decir que cuando me mandes la grabación de esta entrevista, la vamos a editar con alguna imagen y la vamos a subir a mi canal, porque estoy empecinada en que la gente pueda tener versiones diversas a las hegemónicas. Por supuesto. Ya para ponerle punto final, señora Mercedes Vigil, porque estábamos hablando de las mentiras y estamos hablando de la mentira de los diarios, a mí me pareció realmente gigantesca la mentira del editorial de la Diaria del sábado pasado, cuando escribiendo precisamente sobre José Nino Gavazo, dice que a los homicidios se suma su responsabilidad en el saldo que dejó la dictadura. Si fuera en plural, a lo mejor yo entendería que son las dictaduras de toda la región, pero es la dictadura. Y dice 197 desaparecidos. Hasta hace muy poco tiempo atrás estábamos peleando. Lo que pasa es que es una industria. Pero es que van aumentando los desaparecidos, eran cientos. Yo te comento esto, que primero que la Diaria no lo leo. Me basta con pagar impuestos porque la mayoría de los que trabajan en la Diaria trabajan en la Intendencia Municipal de Montevideo, con lo cual les pagamos para que le hagan la guerra. El Estado le paga para que destruya la República. Eso es una cosa que los gobernantes de los partidos tradicionales nunca han entendido, ¿no? Pagamos a los mismos soldados que no van a trabajar, pero que trabajan para bombardear la República. No la leo, la verdad. Yo realmente no quiero opinar sobre el caso Gavazo, porque me niego a que me lleven al pasado. En el presente es un disparate. El Instituto de Derechos Humanos es una industria con miles de trabajadores, y lo más triste es que el presidente Luis Lacalle Pou, en vez de disolverla, la sigue agrandando. Digo, acá tenemos un problema transversal. Mientras la educación, tú sabes que el otro día corroboré, siguen estando los mismos libros, los que enseñan que la dictadura comunista es el mundo de los pitufos.
favor. Sí, sí. Los que hacen una proclama maravillosa sobre los Tupamaros y dicen que la dictadura empezó en el 68. Entonces, yo sé que las nuevas generaciones, esto es entre 40 y 50, no están preparados. Yo recuerdo que estudiaba obligaciones con 20 libros, con 20 tomos, y mi hija cuando estudió Derecho en la Católica ya eran 2. Me imagino que ahora deben ser medio. O sea, las futuras generaciones, aún los profesionales, carecen de la preparación que tenían nuestras generaciones. Pero además están metidos e inmersos, y es lo que dice Federico Leib, en un problema de un marxismo cultural y un buenismo, y ellos mismos. Yo sé que yo estoy convencida que si sentamos a los representantes de los partidos tradicionales, están convencidos que los muertos del comunismo son muertos que no importan, pero los muertos de Hitler sí. Es horrible lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí, no, pero es así. Estoy segura que es así. Y esto lo cuenta el libro de Orwell. Cómo las sociedades van cascando la ética desde el poder y te llegan a hacer a una persona que originariamente era una persona de bien, justificar las mayores atrocidades. Entonces, no me llama la atención nada de lo que pueda surgir de algún periódico, que además todos los periódicos nacionales, me hace gracia cuando hablan de las noticias falsas de las redes, porque antes, por Dios, están todos transversalmente atravesados y la mitad de las noticias son tendenciosas para formar otra cosa, perdón, antes de cortar. Sí, con gusto, con gusto. Una de las cosas que Orwell repite en todo su libro es que Gran Hermano gobernaba con encuestas. Y esto es algo que lo vemos. Los presidentes y los intendentes, si lo dicen, hacen una encuesta antes de tomar una decisión, cuando nosotros los elegimos para que tomaran las mejores decisiones posibles. Bueno, Gran Hermano, para mantener la simpatía del pueblo, no emitía ninguna ley si le podía causar el desagrado de la población. Gobernaba, una de las cosas que hacía el Ministerio de la Verdad era gobernar según el humor social. Y por Dios, sabemos que el humor social nos ha valido miles de muertos, ¿no es cierto? Por eso digo que es absolutamente peligroso, y lo que es más peligroso no son los dogmáticos de izquierda a los que no podemos cambiar. Un beso grande, Mercedes. Son los otros. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Nos estamos hablando. Mercedes Vigil, una gran señora, una gran uruguaya, una gran mujer, de esas que no va a las concentraciones a tirar pintura a las iglesias y estar insultando a los policías. Ya regreso.